esta vaina y buen día. Ya nos estamos grabando. Bueno, esta es la clase de comprensión y producción textual 1. Así que gracias a los que se conectaron, ya son 19. Hola Cami, ya te vemos. Eh, bueno, básicamente tenemos un trabajo para el día de hoy importante que tiene que ver con la teoría de Van Dijk. Vamos a ver lo que implica comprender un texto, no solamente para la producción, sino también para la comprensión. En ese sentido, yo les había dicho que averiguaran la teoría de Van Dijk y que empezáramos como a construir un poco un texto que es el de ¿Quién soy yo? Ahora les voy a contar qué vamos a hacer con ese texto, pero por ahora lo que voy a hacer es tratar de compartirles un poco la teoría de Van Dijk. Dice aquí, Cristian, ahorita le contesto lo que me está preguntando, o bueno, no, puede preguntar por aquí que con todo gusto voy contestando las preguntas. Bueno, básicamente les voy a compartir un cuadrito que era el que debían todos consultar y aquí está básicamente la teoría de Van Dijk. Esa teoría propone revisar el texto como si fuese un cubo y ese cubo está dividido tanto en dimensiones como en niveles textuales. Lo que voy a hacer es empezar a explicarles las dimensiones, que es como la parte que se puede ver de forma superficial con respecto al texto. Entonces, en ese sentido, voy a empezar a explicarles. Vamos a trabajar este cuadro. Les recuerdo, si alguien necesita preguntar algo o si alguien necesita intervenir para decir, profe, más despacio, venga, que no entiendo, vuelvo y repita, porfa, me lo activan sus micrófonos y me hablan porque en este momento no tengo acceso al chat porque tengo abierta totalmente la pantalla. Eh, Les iba a decir que es muy importante que tengan pues como presente las cosas que hay aquí dentro de este digamos cuadro o cubo, porque esto es lo que le vamos a hacer a todos los trabajos que nos vamos a enviar el día de hoy. Es decir, ustedes crearon o construyeron un texto que se llama ¿Quién soy yo? Y lo que vamos a hacer con esos textos es que nos lo vamos a enviar entre estudiantes y todos van a estudiarle estas cosas a cada uno de esos textos y esa va a ser la tarea. Entonces, voy a comenzar a explicar la teoría a través de este slide que hay aquí. Entonces, voy a comenzar con esto. Entonces, tenemos el cuadrito, tenemos la definición de texto según Van Dijk. Entonces, un Van Dijk dice, un texto es un constructo teórico, un concepto abstracto que se concreta a través de distintos discursos y dimensiones en interacción con niveles textuales. Su estudio debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüística, la sociolingüística, la psicolingüística y la teoría de la comunicación. Voy a explicar esto. Recuerden que en clase de lenguajes mediáticos ya hemos hablado un poco de lo que implica la lingüística. La lingüística es esa parte, es esa ciencia que estudia la lengua, la estructura de la lengua, cómo se escriben bien las palabras, cuál es el origen de las palabras, cómo se utilizan las palabras dentro de las oraciones para que una oración quede correctamente estructurada. Entonces eso se ve mucho cuando ustedes estudian inglés o siempre lo han visto en inglés cuando les dicen que sí, primero es el verbo, que luego es el sustantivo, que luego es el adjetivo, que luego es el complemento. Cuando les dicen cuáles son como las formas de construir esas oraciones, eso hace parte de la lingüística. La lingüística se encarga de cómo se escriben las palabras, se encarga de cuáles son los significados de las palabras. La lingüística se encarga de cuál es el orden de las palabras en una oración. La lingüística se encarga de decir cuáles son, digamos, las formas de utilización de esa lengua en un sitio en específico, es decir, el habla, que de eso ya hemos hablado también en clase. Entonces, digamos que la lingüística es un constructo muy grande como ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con las palabras, pero las palabras propiamente o dichas o escritas. En ese sentido, pues Theo Van Dijk dice que todo texto puede ser
estudiado, leído o interpretado. ¿Qué ocurre? Que Tehuc Van Dijk propone dos cosas. Uno, las dimensiones y dos, los niveles textuales desde el cubo que les estaba mostrando ahorita. Él dice que eso es lo que nos va a darle como una complejidad a los textos y que nos va a permitir darle mucha más forma. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, para los futuros profesores, pues esto va a ser fundamental porque, ojo con esto, cuando usted le está calificando un texto a un estudiante, pues usted básicamente lo que va a hacer es revisar esto. Si el texto está notacionalmente bien, si está morfológicamente bien, sintáctica, semántica, pragmáticamente, y va a revisar qué tipos de texto le están presentando a través de los niveles, o sea, a través de la superestructura, la macroestructura, la microestructura, la estilística y la retórica, o sea, esta parte de atrás. Lo que voy a hacer es tratar de explicar cada una de ellas paso a paso para que la vayan, digamos, visualizando. Ojalá tomen nota. Igual les voy a compartir estos links en WhatsApp para que los puedan revisar de nuevo. Pero lo que voy a hacer es empezar a explicarles las dimensiones. Las dimensiones textuales son cosas que son totalmente visibles en un texto. Es decir, usted coge un texto y usted inmediatamente, solo como a grandes rasgos, podría identificar esas cosas. Entonces dice aquí que las dimensiones textuales empiezan por la primera, que es la dimensión notacional. Entonces, esta dimensión se reconoce por el cumplimiento o el incumplimiento de ciertas normas dentro de un texto. Por ejemplo, que si usted tiene mala ortografía, cuando usted le dice a una persona que tiene mala ortografía es porque tiene errada la dimensión notacional, es decir, tiene problemas con la dimensión notacional. Pero no solamente es la ortografía, es la puntuación, es el tamaño, es la letra, es la sangría, es la exactitud del nombre y las palabras y los apellidos. Entonces, por ejemplo, yo le digo Charles Sanders Peirce y usted se va y lo escribe. Y cuando lo escriba, ojo con esto. Profe, una pregunta. Sí, dímelo. ¿Qué es la sangría? Ah, bueno, cuando hablan de sangrías, eso se utiliza mucho en los computadores. Cuando usted está metido en Word, usted lo puede identificar súper fácil, porque la sangría tiene que ver con, no sé si han visto cuando escriben párrafos, que la primera línea empieza más corridita. Voy a abrir un Word. Se los voy a mostrar aquí. Una vez. Bueno, esta es una buena opción mostrarles un Word. El documento en blanco. Les voy a explicar. ¿Qué termino evaluando en un texto a partir de la dimensión notacional? Uno, por ejemplo, se escribe Charles, esperen que esto está pequeño. Ojo que en 40 minutos tenemos que parar y volver a empezar. Esto es lo maluco de esta cosa. Solamente nos deja grabar algunas cosas. Charles Sanders. Ojo acá con algo. Y es que normalmente las personas escriben esta palabra mal. Escriben Pierce. Y resulta que aquí hay un error notacional. Este es un error notacional porque no es Pierce, sino que es Peirce. Profe. Peirce. También segundo que voy a explicar lo de la sangría para... Lo que pasa es que no me aparece. No se ve en Word, sigue No en... se ve. Sigue en Google. no están viendo la... Solo vemos lo que usted ve en Google Chrome, no en Word. Listo, entonces denme un segundo, porfa, yo ya les comparto. ¿Están viendo esto? Lo de la dimensión. No se ve nada ya. No, yo ya no veo nada. Se ve lo de la dimensión. Se está viendo lo de la dimensión.
Se está viendo lo de la dimensión. Profe, Ujú. puede hacerlo desde Sí. documentos de Google. Ah, sí, señora. Si lo hago desde documentos de Google. Es lo mismo que Word. Esperen, esto sí lo están viendo. Sí. Que acabé de Ahora abrir sí. el Drive. Sí. Sí, parciales, cerebro y tecnología. Eso no se los puedo abrir. Les voy a explicar en este texto. No es un texto mío, es un texto bajado de internet. Pero les voy a explicar aquí. Por ejemplo, voy a explicar la dimensión notacional de este texto. Yo podría decir que es un texto que tiene letra Times New Roman, que está en tamaño 12, que la letra está en color negro, pero podrían existir. Ah, entonces miren una sangría. Una sangría es esto. ¿Sí vieron? Sí. Esto es una sangría. Entonces es un texto que no tiene sangría. Este texto, por ejemplo, no tiene sangrías. Pero hay textos que sí tienen sangrías, que todos los párrafos comienzan así. Esto es una sangría, para quien estaba preguntando. Esta es la sangría. Por ejemplo, les decía yo que el tema de los errores de ortografía podría ser que aquí este que no tenga tilde. Aquí hay un error de ortografía si no tuviese tilde, pero pues tiene tilde, así que está normal. Pero vayamos buscando. Dice aquí en el modelo, dice ortografía, puntuación. Miremos a ver si de pronto en puntuación podemos encontrar algo a grandes rasgos. Por ejemplo, aquí hay un error y es que no existe espaciado. Esto está sin espaciado. Ese es un error de dimensión notacional. Si no tiene espaciado, es un error de dimensión notacional. Eh, bueno, por ejemplo, coma está bien, preguntando por su origen, coma, de sí mismo, dice, dos puntos, abre comillas. Bueno, la utilización aquí de signos de puntuación realmente parece estar bastante bien. Eh, dos puntos, abrió comillas, empezó en mayúscula, cerró comillas, luego punto y aparte. Esto está bien en términos de la dimensión. Miremos qué más pide la dimensión. La dimensión dice márgenes, entonces usted dice, ¿cómo son las márgenes de ese texto? En este caso yo creo que esto está como 2 por 2. Dice numeraciones. Creo que este texto no tiene numeración. 1. Numeración de páginas. 2. Cuando ustedes tienen un texto que es 1.1.1.1, 1. ¿Qué es primero? ¿Quién me puede contestar? 1 es lo primero, ¿cierto? Pero luego sigue 1.1.1, ¿correcto o falso? Falso, creo. Es decir, 1 punto y luego 1.1.1. No es falso. Falsito. ¿Qué debería ser? Porque si está, pues si se está poniendo el 1 principal es porque es la primera página. Y si se sigue con el 1.1.1, está asignando que la primera página tiene un primer artículo de una primera. O sea, está asignando 3 cosas, pero en realidad debería solo asignar 2. Bueno, entonces para que no hablemos de páginas, Cristian, hablemos de ítems. Entonces el primer ítem podría ser tierra y el segundo sería uno. El que sigue debería ser. Ay, ¿por qué no me da? Bueno, es que un Word sí se puede hacer, pero bueno, debería ser 1.1 y aquí podríamos colocar, por ejemplo, continentes. Ahora, cuando ya pase al 1.1.1 es porque aquí voy a hablar, por ejemplo, de América. (1.1.2) 1.2. 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 1
¿Cuál? Latinoamérica. No. El país. Latinoamérica sería una subdivisión de América. Europa no. Asia. Europa, gracias. Europa. 1.1.3 sería Asia. Oceanía. O sea que va a hablar es de todos los continentes en sí. Claro, miren que es una subdivisión de subdivisiones. Entonces, 1.1.4 me decía África. Asia y África. Bueno, entonces, aquí lo que tienen que entender es que, miren que esto es un tema de numeraciones. Uno es la Tierra, el 1.1 son los continentes, pero la subdivisión de los continentes entonces sigue siendo la misma subdivisión de los continentes. Entonces, en ese caso, uno podría hacer 1.2 y uno colocaría aquí océanos. Y entonces comenzaríamos con 1.2.1, que sería Glaciar Antártico. Pacífico. Índico, Océano Pacífico. Ojo, cuando una persona tiene mal especificadas estas cosas, aquí hay un error notacional. ¿Sí me hago entender? Aquí puede haber un error notacional de tipo de número, pero es porque de pronto no llevan bien el consecutivo. Bueno, otra que dice aquí el modelo es modelos convencionales, la utilización de guiones, la utilización de corchetes, todo eso tiene que ver con el tema de los recursos tipográficos. El tema de la limpieza textual tiene que ver con de pronto no utilizar muchos tipos de letra, simplemente como uno o dos tipos de letra o solamente uno, pero a veces colocarle cursiva, colocarle subrayado. Entonces, términos más, términos menos. En esta dimensión lo que usted hace es decir lo siguiente, mire, es un texto que tiene una letra Times New Roman tamaño número 12, pero que presenta un título en negrilla tamaño 25.5. Míralo aquí. Es un texto que, para hacer énfasis con respecto a algunas oraciones o frases, cambia el color negro automático por un color azul que coloca la palabra además en cursiva. Este texto, no sé, pues ustedes podrían decir como que está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Usted puede hablar del número de párrafos o puede hablar de los subtítulos. Entonces es un texto que está dividido en varios subtítulos. No tiene errores de ortografía o presenta uno que otro error de ortografía. Marca los errores de ortografía en el texto, por ejemplo. Usted puede decir que esa persona tiene buena ortografía, pero tiene mal uso de signos de puntuación, por ejemplo. Si tiene sangrías, dice que tiene sangrías. Por ejemplo, este texto está justificado a la izquierda. Aquí nos damos cuenta. El texto está justificado a la izquierda, pero hay unos textos que vienen justificados directamente o que vienen justificados a la derecha o que vienen centrados. Eso depende. Todas esas cosas hacen parte de la dimensión notacional y es una cosa que se ve a simple vista. ¿Preguntas? ¿O todo ok? Pues yo acabé de llegar. Ah, no, Dios lo bendiga. El trancón, profe, el trancón. Tuve que desinstalar WhatsApp, Facebook y las otras aplicaciones para poder instalar esta vaina. Ah, qué bueno, bendito sea el Señor. Pues con 8 gigas de almacenamiento, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, vuelvo y pregunto, ¿quedó comprensible la explicación? Sí. Sí, profe, Sí. todo bien. Profesor, yo tengo una pregunta. ¿En qué momento uno podría usar una sangría? ¿En qué momento es correcto? Mateo, ay, ¿es Mateo o quién me habló? Alejo. No, Alejo, Alejandro. vea, varias cosas. Es más como utilizar sangría o no utilizar sangría, es más como un tema
estético de su texto. Algunas normas, APA o ICONTEC o esas cosas a veces las proponen, pero a veces no. Eso es más un tema estético de su trabajo. Entonces no todos los trabajos vienen con sangrías, algunos sí, pero por lo menos en la actualidad, según las normas APA no se utiliza, pero parece ser que la última que va a salir sí viene con sangría, pero es más un recurso estético que otra cosa. O a veces se utiliza mucho, hay personas que lo utilizan, es como para dejar muy claro cuando empieza otro párrafo. Entonces lo que hacen es esto. Profe, ahí Diga. en el texto, cuando le abre pregunta sobre el qué, empieza sin mayúscula. Eso está ortográficamente correcto. ¿Ay, en dónde? En el que usted dijo ahora, Este. sí, 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 ahí. es correcto porque no son dos puntos, sino que colocaron una coma. ¿Sí me hago Entonces después de entender? coma, si abre la pregunta. Si viene coma, abre pregunta, seguiría normal con la pregunta sin mayúscula. Pero si acá hubiesen puesto dos puntos, tendría que ser Q mayúscula. Ya. Pero en este caso, como es una coma, vendría no solo con la Q minúscula. Profe, o sea que la dimensión notacional es la ortografía, los signos de puntuación, la manera en que está organizado el texto. Sí, el tipo de letra, el tamaño de la letra. Por ejemplo, si es un texto escrito a mano, usted más o menos puede decir, mire, esto es una letra cursiva, es una letra tipo Arial, es una letra tamaño más o menos 12, 14, 16, si tiene una letra muy grande, si tiene una letra normal sería tamaño 12. Es decir, uno siempre trata como de buscarle más o menos como el sentido. Y dependiendo de las márgenes, pues uno tiene como decir que hay las márgenes del texto son de 5 por 5 por 5 por 5 centímetros, o son 5 milímetros, o es 1.5 milímetros. Uno lo que hace es como coger la reglita y tratar de más o menos medir las distancias que se dejaron para construir ese párrafo. Pero sí, yo puedo hablar de la letra, puedo decir que es una letra Palmer, puedo decir que es una letra despegada, puedo hablar del tipo de letra, si utiliza negrilla, si utiliza subrayado, si utiliza sangría o no utiliza sangría. La ortografía, la puntuación, y eso básicamente es la dimensión notacional. Gracias. Gracias. Listo. ¿Puedo seguir a la siguiente dimensión? ¿O hay alguna pregunta con esta? No, todo bien, yo creo. No, estamos melos. Prosiga. Prosigo. Profe, una pregunta, ¿eso lo deberíamos de tener ya todos en el escrito o algo? ¿Cómo así? Se nos mandó a investigar esto. Entonces Sí. se supone que esto nosotros ya lo deberíamos de tener escrito, ¿no? Bueno, usted debería tener ya la teoría bajada en su casa, pero si no la tiene, pues aquí se la estoy igual mostrando y yo ahorita les comparto este link para que lo puedan tener allá, porque esto lo van a tener que buscar en los textos de sus compañeros. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todos los textos del quién soy yo y los vamos a repartir y lo que vamos a hacer es ubicar todo esto. Si la dimensión, si notacional, si la morfológica, la sintáctica. Entonces sigamos. Bueno, vamos a pasar a otra dimensión que es la dimensión. Ya estamos aquí, que esta es la más baja, la notacional, es una cosa así súper por encima, esto es una cosa que uno se da cuenta muy rápido. Así que vamos a subir a la morfológica. La morfológica hace referencia a la formación de las palabras. Entonces, pues me encantaría poder escribir acá, pero ya saben que les va a quedar como girada la pantalla, entonces, bueno, lo voy a escribir aquí en el texto. Entonces, hay
algunos errores de dimensión morfológica por género. Entonces, voy a explicar. Por ejemplo, aquí dice Morgado. ¿Morgado es un hombre o es una mujer? Pone que un hombre. Es un hombre, porque aquí dice Ignacio Morgado. Morgado es un nombre. Entonces, él podría decir Morgado, coma, ella rompe. Aquí estaríamos incurriendo en un error morfológico. Este es un error morfológico. Voy a mirar si puedo colocar esto un poco más grande. ¿Cómo hago para ver esta página más grande? Donde dice 100%. Aquí. Es 10. Aquí tendríamos un error morfológico porque Morgado no es una mujer. Morgado es un hombre, por lo tanto debería decir Morgado. Él rompe mitos y aclara dudas sobre el cerebro. Otra, en su libro, en su último libro, La fábrica de las ilusiones, si dijera ella, aquí tendríamos un error morfológico, porque Morgado es un hombre y no una mujer. Entonces, busquemos otra acá. Por ejemplo, este texto tiene un error morfológico. Dice, por ejemplo, que no nos podemos engañar a nosotros mismos, que razón y emoción no son contrarios. Razón, ¿cómo se dice? ¿El razón o la razón? La razón es femenina. Se dice el emoción o la emoción. La emoción. La emoción y la razón. Por lo tanto, no son contrarios, sino contrarias. Profe, entonces a eso se refiere con accidentes. ¿Cómo? Ahí dice, formación de las palabras y sus accidentes. Ese es un accidente de género. Porque dice accidente de género masculino, femenino o neutro. Y por ejemplo, este texto, ojo que este texto está bajado de un periódico. Y aquí hay un error notacional evidente. ¿Por qué? Porque mire como decía, esperen, quito lo de Morgado, que después... Error morfológico. Listo. Entonces, aquí hay un error totalmente morfológico de género, porque la razón y la emoción son femeninas, por lo tanto deberían ser contrarias. Deberían ser contrarias, no contrarios. O sea, profesor, que cuando estamos hablando de dimensiones morfológicas, estamos hablando de errores de contexto. ¿De errores de qué? De contexto. No tanto, pues digamos que en contexto, pues uno buscaría el error en contexto. Pero lo que tendríamos que decir es que se refiere a los errores en términos de la formación de las palabras con respecto al género, al número, a los tiempos y a los modos verbales. Por ejemplo, un error de número sería decir Camila y Antonio corre por la calle. Camila y Antonio corre por la calle. ¿Qué le hace falta? Sería corren, para que no sea singular, sino que sea plural. Otra de tiempos. Por ejemplo, ¿está bien o está mal dicho? No, creo que esto ya lo habíamos hecho en clase. Yo haré lo que pude. Sería yo haré lo que pueda. Yo haré lo que pude. Ojo que estoy hablando del pasado. Pero anhelo no es algo que vendría siendo del futuro. Yo anhelo algo. Haré. Entonces
Entonces Sería es yo hice, hice. yo hice lo que Yo pude. hice lo que pude. Ah, ok, pero eso depende, porque resulta que si ese haré lo que pude es del verbo arar, estaría correcto. Yo haré lo que pude. Me dice Tramposo. comprender. No entendí. ¿Ah? No entiendo. Repita por ahí, por favor. Miren miren la oración, la voy a escribir aquí. Yo... El reloj ya me está diciendo que me levante, que llevo mucho rato sentado. Miren, yo podría escribir lo siguiente. Entonces dicen, no, está mal porque esto debería ser yo qué. Hice. Yo hice. Pero no sería yo haré lo que pueda. O bueno, eso depende del tiempo verbal en el que nos encontremos. Entonces miren ya dónde vamos con la oración. Esta estaría errada. Salud. Esta estaría mala. Porque uno debería decir, yo hice lo que pude. O debería decir, yo haré lo que pueda. Pero ojo con esto, que si yo escribo, yo haré lo que pude, está bien escrita. Ya no habría un error ortográfico. No, porque Arar. Dícese de Nacho, es abrir arar. surcos en la tierra. Sí, viene el verbo de arar. Exacto, es de arar. Entonces yo haré lo que pude. Del verbo arar. Es decir, que usted rastrilló la tierra hasta donde pudo. ¿Me hago entender? Pero quiere decir que esta primera tiene un error desde lo que. Yo haré lo que pude. Es decir, desde los modos verbales y desde los tiempos verbales. Normalmente, cuando hay un error desde el modo verbal, normalmente hay un error en el tiempo verbal. Entonces explico. Si es un error por tiempo verbal, sería en pude. Por lo tanto, yo haré lo que pueda. Pero si el error está en el verbo, en el modo verbal, es yo hice lo que pude. Eso depende de lo que usted venga diciendo desde la parte de atrás en el texto. Entonces, pues usted radicalmente se va encontrando los errores en el texto. Entonces, por ejemplo, yo caminar mañana, yo caminar mañana. Hay un error que... Morfológico. Tiempo. ¿De qué? Tiempo. ¿Cómo debería ser? O de modo verbal. Yo caminé. No, yo voy a caminar caminaré. mañana. Yo voy a O caminar. yo caminaré, voy a caminar o yo mañana. caminaré mañana. Puede ser También. Voy a caminaré caminar mañana. Yo, Bueno, pero miren que ahí van encontrando los modos verbales que definitivamente empiezan a tener problemas. El tema del número es muy fácil. El tema del número es como que es lo que les decía ahorita. José caminan todos los días. José camina todos los días. No. Claro, sería camina porque no son varios, es solamente uno. Otro error de género, cuando la gente escribe es que la sol, Sería el sol. el sol. La sol está calentando terrible. Entonces, La calor. O la calor está terrible. Eso es un error morfológico. La agua. La agua. Y es Entonces, agua. entonces es la coronavirus o el coronavirus. El coronavirus.
porque se está refiriendo a un virus. Virus viene de un virus, el virus, o sea, palabra masculina. Por lo tanto, el nombre de el virus es el coronavirus, no la coronavirus. Bueno, gracias. Pero es por un tema de género. ¿Alguna otra cosa ahí? En su mayoría, estos errores morfológicos son muy evidentes o hay unos que son más complejos que otros de notar. Este, por ejemplo, es súper difícil de notar, este que encontré acá en este texto. Muy difícil de notar. Porque si la gente lo lee súper rápido, dice que razón y emoción no son contrarios, sino complementarios. Entonces debería ser que razón y emoción no son contrarias, sino complementarias. O que lo que percibimos no existe como tal, sino que es una ilusión. ¿Por qué? Porque es que leerlo como algo tan rápido puede ser muy difícil de encontrar, pero es que razón y emoción no son masculinos, son femeninos, por lo tanto no son contrarios, sino contrarias. Eso es muy difícil de encontrar a veces. Profe, y en el caso de que razón y emoción, digamos, yo cambiara la palabra emoción a sentimiento, ahora sentimiento sería masculino y razón sería femenino. Ahí ya que, como Y, tendríamos que poner, y emociona, sentimiento y emociona. por ejemplo, sería que razón y sentimiento no son contra, o sea, si cambiara la palabra emoción a otra masculina. Ok, ya entendí. Que dijera, lo voy a escribir, que razón y sentimientos no son contrarios. Ojo, acá vendría contrarios porque nos quedamos con la última palabra y la última palabra es masculina, porque uno no dice las sentimientos, uno dice los sentimientos. Y cuando está conjugado con una palabra que es femenina y la que sigue es masculina, nos quedamos con el masculino que es el final. Y si la primera es masculina y la última femenina. Entonces colocamos que sentimientos y razón no son contrarios, no es que prima más el masculino. ¡Que viva! El patriarcado. Malditos, pero es Epa. hasta en la construcción del lenguaje se ve el machismo, relajados. Profe, y si digamos en la lengua de un país, por así decirlo, le dicen la calor, ¿qué pasa ahí? Ah, no, por ejemplo, cuando usted habla en portugués, los colores no son masculinos, los colores son femeninos. Entonces ellos no dicen os cores, sino as cores. Y es súper difícil, pero no, en ellos no hay ningún error, pues esa es la lengua de ellos. O sea que los errores se dan según La las lengua. costumbres y todo y la lengua. No es según la lengua, es según nuestra Pues, lengua. Aquí dice que dependiendo de la lengua se maneja diferentes reglas. Entonces, si digamos usted está en Brasil, usted en este caso estudiaría las lenguas de Brasil o las lenguas que se deben, o las reglas que se deben estudiar. Sí, es según el portugués, ya no implicarían las reglas del español. En este caso, pues las reglas del español son muy claras con respecto a la lingüística de la lengua española, pero hay lingüística de la lengua portuguesa. Entonces, no, allá tendría que hacer esto, pero con las reglas del portugués. En Estados Unidos no es la ni el, sino de. ¿Cómo? Que en Estados Unidos no es la ni el, es de. Ah, por ejemplo, para ellos es neutro. Me hago entender, porque de, que no es de, sino de, ese de De. es totalmente neutral, no tiene ni femenino ni masculino. Y cuando se refiere al tiempo, o sea, a la formación del tiempo, Era lo que les iba diciendo, eso más o menos se nota cuando yo digo como, yo voy, caminé mañana. Yo voy, caminé mañana.
Entonces allí hay un error porque yo voy, caminé mañana, ya ahí hay unos errores, tanto de modo verbal como de tiempo. Por lo tanto, sería yo voy a caminar mañana. O si lo que realmente quería decir es que yo caminé, es yo caminé ayer, o yo caminé hace un rato, o yo caminé antier, pero no podemos jugar con los tiempos verbales de futuro, pasado, presente de esa manera. Entonces, yo em, yo mañana, yo mañana estoy ahora. No, no tiene sentido. Todo lo que tenga que ver con pasado, presente y futuro y que las personas no sean capaces de manejar ese tema de los tiempos, pues digamos que ahí hay un error morfológico de tiempo. Pero es porque tengan contradicciones con el tiempo, con el tema de los tiempos. Eso le pasa mucho a las personas cuando están diciendo mentiras. Porque empiezan a decir las cosas y entonces en algún momento dicen que lo hizo ayer y al otro momento dice que fue hoy y eso lo suele pasar, entonces usted encuentra un error de tiempos, pero más en la estructuración de la forma. Eso es un poco más de los niveles que de las dimensiones, pero las dimensiones es que sea muy, muy, muy evidente que hay un error de tiempo. Entonces las dimensiones morfológicas sería un tema más de lógica a la hora de escribir. Sí, la lógica con respecto al modo verbal, al tiempo verbal, a la lógica del género, a la lógica del número, no hablar de plural o de singular cuando se está hablando. Por ejemplo, no puedo utilizar singulares con cosas que vienen plurales, ni puedo utilizar con plurales, no puedo utilizar plurales con cosas que vienen singulares. Entonces, hablar de, de que venían muchas personas corriendo por la calle. Él se cayó, él se cayeron. Entonces, ese él se cayeron, ahí hay un error de número porque serían ellos se cayeron. Él se caerán. Ahí hay un error de él se caerán, ahí hay un error también dependiendo de dónde venga la frase, podría ser o de género, B de número o podría ser de modo verbal, porque debería ser él se cayó. Listo, profe. Por ejemplo, un error aquí facilito de escribir. Las fábricas de las ilusiones, las fábricas. Aquí hay un problema de número. Porque fábrica es ¿cuántas? Una. 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 Entonces sería o las fábricas o la fábrica. Y serían de las ilusiones o de las ilusiones. De la ilusión, ¿no? Sería No. la fábrica de la ilusión, pero en este caso son varias ilusiones, por lo tanto, de las ilusiones. Ahí hay un error de número. ¿Se le congeló la pantalla o qué? No, pues no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿O sigo? Siga. Pero sigue. Sí, puede seguir. Sí, bueno, entonces ahorita vamos a pasar a la sintáctica. Era lo que les explicaba ahorita de lo que les enseñan mucho en el inglés, que si el sujeto, que si el predicado, que si el verbo, no sé qué. En este caso, el orden sintáctico de las oraciones en español son sujeto, más verbo, más objeto directo, más objeto indirecto, más objetos circunstanciales. Eso suena muy raro y yo no me voy a poner a explicárselos porque no necesitan entender qué son objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales, no sé qué. Aquí lo importante es comprender que uno no dice la roja carro.
que uno no habla a lo, por ejemplo, comí comedor de la comida de ayer. Uno no dice, Natalia se cansó caminar la rosa roja del casino del Prado de la. Pues allí no tendría ningún sentido porque la palabra, digamos que la oración perdería toda su, digamos, toda su significación, debido a que no está bien construida. Entonces, la dimensión sintáctica es evaluar si en el texto las oraciones están bien construidas, si están bien escritas. Y eso Tiene buena estructura. Si hay buena estructura. Y eso es rígido, pues eso no, uno no tiene que hacer mucha lectura, uno realmente con las primeras frases, uno se da cuenta si la persona escribe bien o escribe mal. Y créanme que eso parece como curioso decirlo, pero es que hay personas que escriben como raro, como al revés. Entonces, mal. Escriben, pues sintácticamente escriben en mal, porque no siguen la regla de las oraciones. Entonces, por ejemplo, aquí dice, preguntado por su origen de sí mismo, dice, a los no nacionalistas nos da igual. Por ejemplo, aquí por tema de lectura debería haber una coma, un error notacional. A los no nacionalistas nos da igual de dónde somos. Pero miren esta frase, si yo la volteo así. A los... ¿Y ese dónde se iría con tilde? Sí, es una pregunta. A nacionalistas somos los no igual nos da de dónde. Pues allí hay un error totalmente sintáctico. Esto no se entiende. Allí estaríamos incurriendo en errores sintácticos, pero eso uno evidencia eso a leguas en el texto porque pues usted lo que está haciendo es básicamente, perdón, revisando el texto. Entonces, si usted no es capaz de leerlo porque las oraciones están mal escritas, usted de una se da cuenta. Entonces, usted inmediatamente dice como, bueno, no, eso está mal escrito. Cuando no hay coherencia, por así decirlo en pocas palabras, ¿cierto? Sí, cuando no hay coherencia. Tiene que ver con la coherencia. Está mal escribido. ¿Y cómo sería un error mal sintáctico? está los. Está maldecido. ¿Y cómo sería un error sintáctico un poquito más disimulado? Más disimulado. No, pues es que no es que haya un error sintáctico disimulado. ¿Hay error o no hay error sintáctico? Por Error ejemplo, sintáctico disimulado más. El que más disimula es el morfológico, no. es que el más complejo de revisar es el morfológico, yo creo. Realmente, Cristian, yo trato de entender lo que dices, pero no, realmente pues no se trata de que haya una dimensión sintáctica más o menos, no, realmente o está bien o está mal. Gracias. Bueno, los sintácticos son el orden de las palabras en la oración de forma rígida. Y venimos con la dimensión semántica. Dice, aporta una descripción en el nivel de los significados de las palabras, las oraciones, párrafos y textos. El nivel de los significados incluye aquellos que son convencionales y generales como los que aporta el diccionario, o sea, los denotados. Y también aquellos que surgen del acuerdo entre hablantes de una comunidad lingüística, los connotados. Andar con la caña por estar con la resaca, o gallo por hombre o pavo por tonto. El componente semántico tiene una incidencia fundamental en la construcción del sentido del texto. Voy a explicar.
De esto hemos hablado muchísimo en lenguajes mediáticos. Es cuando utilizamos palabras o utilizamos oraciones que tienen otro sentido más allá del evidente. Entonces, cuando usted, la de siempre, el perro de Cristian, ¿estamos hablando del perro de Cristian o estamos hablando de que Cristian es un perro? Las dos. Gracias. Pues en el texto tendríamos que estar hablando de una cosa muy específica, ¿cierto? Entonces, en ese caso, venir hablando de Cristian es un hombre que sale con muchas mujeres, punto. El perro de Cristian es un hombre que suele ir por la calle como no sé qué, no sé qué. Allí eso es un significado connotativo. Pero ahí no entra también lo pragmático. Ah, pero ya es como la intención. Pero aquí por lo menos es el significado connotado. Lo connotado es que en ese caso perro evade el significado denotado, que es de animal, de cuatro patas, mamífero, y pasa a ser hombre promiscuo. Una pregunta, profe. Significado distinto de las palabras dependiendo del contexto. Exactamente. Entonces, en la dimensión semántica, usted lo que dice, por ejemplo, es que el autor utiliza muchos significados denotados o utiliza muchos significados connotados, y cuando encuentra los significados connotados, los subraya. Entonces, uno lo que hace es subrayar los significados connotados que construye ese señor. Esta dimensión, como la dimensión sintáctica, también tiene mucho que ver con la lengua, porque, digamos, andar con la caña es una expresión salvadoreña. Yo también tengo todo lo que usted tiene. Entonces, eso tiene que ver también con la lengua, como Colombia decir gurbia. Gurbia significa hambre. Y si yo le digo gurbia a una persona de Chile, por así decirlo, no va a entender lo que yo entiendo. Sí. O simplemente no es andar con la caña, sino tener guayabo o algo como eso. Ah, por ejemplo, y tenía un guayabo, pero entonces, bueno, claro que es que guayabo sí es una palabra que solamente se refiere a eso. Gorobeta, gorobeta. ¿Cómo así? Pero eso no es más de la jerga, o sea, no No, Por tiene nada que ver ahí. digamos, hay una palabra que en toda Latinoamérica... No, esas palabras tienen significados específicos. Miren que lo que estoy cambiando con perro es el significado de la palabra. No estoy colocando una palabra rara para referirme también a la cosa. ¿Me hago entender? Es como los diferentes significados que puede tener. Guayabo no tiene otro significado. Guayabo El es el palo de guayabo. guayabo. Guayabo es guayabo. Entonces, aquí no. Guayabo es denotativo. Pero, ¿de qué otra forma podríamos hablar de una... ¿Qué tal, marica? O chucha, porque usted se puede referir como... Ah, no, chucha no. Sí. Chuchaqui. En Ecuador ¿Por lo qué? llaman chuchaqui. No, vea, por ejemplo, quedémonos con la palabra marica que acaba de decir Daniel. Yo le digo a Cristian, marica, mira qué tal y tal cosa. Ese marica es amigo, Parce. Pana. pana. Entonces, es Cristian en ese caso, pero no estoy diciendo la palabra de forma denotada. No estoy diciendo como que Cristian es marica. Ay, O sea gracias. que lo que usted dijo anteriormente es connotativo. Eso de marica, mire qué tal y tal cosa, es un significado connotativo, porque no se refiere a él como marica, sino que se refiere a él como parce, amigo. O sea que estaríamos hablando que depende del contexto en esta vez, ¿cierto? Sí, ya dependería de lo que uno quiera Sí, transmitir. depende del contexto en cómo se utilice la frase. Es como, miren esa nea. O, ¿qué hubo, nea? Pero que es nea. Nea es como el nea de toda la vida. Pero sí, no es Nea es el Nea. Eso no tiene como una explicación. Es que nea es la palabra denotada, o sea, siempre desde la lengua sabemos que nea se refiere a un nea, pero no tenemos otra palabra, o sea, no tenemos otra definición para nea, o sea que no cuadra. Tiene que ser con palabras que sirvan para hacer como significados
polisémicos, es decir, palabras o frases que sean polisémicas. Pues uno puede decir, miren esta cosa para una persona como para emigrar a la persona, ¿cierto? O cuando decimos, por ejemplo, que Xiaomi es una gata o algo así. Ah, por ejemplo, la gata de Xiomara. Que no se ha podido conectar, ¿cierto? No sé, yo creo que no, que a pesar de mi perro. Es que sí se conectó, pero, o sea, yo la vi conectada, pero se volvió a salir, además que no le dio. Seguramente no le dio, pero bueno. Venga, ahora que ustedes dicen eso, yo creo que este video hay que pararlo para volver a empezarlo. Entonces tenemos un break. Podemos ir a comer algo a la cafetería. Sí, vayan a hacer el break. Voy a ir al Voy a ir baño, al profe. baño. Voy a ir al baño. Entonces, Voy a ir a comprar el de ayuno. ¿Quién juega pinturillo? Espera, Yo juego pinturillo, vamos a jugar pinturillo. Mira, Cristian, ponga Minecraft. Mira, Ya voy, jugar. ya voy. Vamos a jugar Jao. Eso, venga, juguemos mientras el profesor se va a desayunar. Pues le puedo pedir un favor. Bueno, en serio, si va a podemos mandar el hacerlo. link para esto, me lo puede enviar al correo, porque pues yo estoy sin WhatsApp, yo estoy sin nada. Ah, yo también estoy sin WhatsApp. El profesor ya se fue. Nos dejó. Nos dejaron desprofesorados. oigan, muchachos, feliz Día del Hombre. Ja. Ay, me colgaron. ¿Qué? Oli, Xiaomi. Sigo acá. Vamos Antes a se había volver a preocupado. llamar. ¿Qué me han dicho algo así? Vamos a jugar pinturillo. ¿Qué? hoy es el día del Qué hombre. Se detalle. volvió. Les Piña, doy la dirección cree para que me pinturillo, manden créelo, desayuno Día del Hombre. sorpresa. Para que no digan que las mujeres no nos acordamos. Dame, Vale. por favor, baby. Todas Oye, siempre. Cosa linda. Existe un Día del Hombre. Yo ni Mira la sabía. Tatiana, por Dios. No falta la castrosa. Hay dos tipos de A ver, mujeres. respete. Hoy es el Día del Hombre, uy. Sí, mujeres. Yo también estoy en shock, güey. Otra. Estoy en explosión mental aquí. Ah, miren en Google, por favor. 19 de marzo. Bueno, entonces feliz día. Día del hombre. Oye, Cristian, ¿ese es Jao qué? Profe, descansó de Ah, cuántos eso es minutos. Hados. Ese es el profesor que está jugando eso. Eso. No, pinturillo, pinturillo. Cuarentena coronavirus. Cristian, métase a pinturillo 2. Hágale, dale, yo la creo. Ustedes son muy ponga el código. desocupados a lo bien. Esto es muy... Ah, Métanse todos a pinturillo. hágale, pinturillo 2. ¿Qué es eso? Pues solamente metámonos a ver qué Yo tal. ya creo la parte. ¿O quién la crea? Yo que estoy compartiendo pantalla. ¿Qué? Sí. Perdón. Primera en la familia. Siga jugando.